sigamos los mismos, que sigamos el mismo compromiso. Si tienen dudas, me pueden escribir, me pueden decir, profe, explíqueme acá qué es eso, no comprendí bien esta parte, o podemos también en el grupo de WhatsApp también poner los comentarios para que entre todos hagamos la retroalimentación. Pero la idea es que ustedes estas evidencias las hagan de manera excelente y que, como les digo, pues no se vayan a desanimar, ¿listo? Porque es que aquí es donde empiezo a ver, ya con la experiencia de otros grupos, empiezo a ver que como que empieza a bajar la participación y eso es lo que no quiero. Entonces, si tienen dudas, lo primero, por favor, me escriben. Profe, explíqueme esto que no le entendí, ya vi la sesión o no sé qué, Me escriben, por favor, ¿listo? Vamos a mirar aquí, aquí también hay que tener en cuenta que iniciamos una nueva guía. Entonces ya la guía 1 la terminamos, aunque ustedes todavía tienen que ver inglés, eso lo inician esta semana, ¿sí? Bueno, o prácticamente a principios de la otra inician inglés, pero conmigo ya inician una nueva guía de aprendizaje que es la guía número 2, ¿listo? Entonces, pues vamos a revisar aquí. Vamos a iniciar, bueno, que yo la guía número 2 la tengo también descargada, pero vamos a revisar aquí, ¿listo? Entonces, ingresan a la fase, no mentiras, todavía no es la fase, la actividad de proyecto 2, que está oculta, me tocaría desocultarla. Y acá, pues tenemos el material y tenemos las actividades y tenemos la guía. Aquí está la guía, espérame, porque esto todo viene así. Listo. Entonces tenemos la guía de aprendizaje. Entonces, ustedes ingresan a la guía de aprendizaje, la abren y ahí iniciamos conmigo, como les digo, conmigo empiezan una nueva guía de aprendizaje. En esta parte ya empezamos a ver algo que es la parte del diseño, pero no es el diseño gráfico de nuestro programa. ¿Listo? Entonces, lo primero es un foro temático sobre el lenguaje unificado de modelado llamado UML. Para eso, primero tenemos que ver el material que se llama diagramas para la especificación y análisis de requisitos. Entonces, dice acá, el lenguaje UML es fundamental para representar el proceso de análisis de requisitos del software. Por lo tanto, el aprendiz debe proponer su punto de vista acerca de la importancia del lenguaje modelado en el proceso de desarrollo de software, así como también identificar y describir los tipos de diagramas que existen y el conjunto de símbolos que se usan para definirlos y debatir con los demás compañeros acerca de sus experiencias con las mejores herramientas de software que permiten de una manera ágil construir los diagramas. Por lo anterior, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de UML? O sea, entonces en el foro que ustedes van a hacer, lo van a hacer respondiendo a estas preguntas. ¿Cuáles son los diagramas que pueden representarse con UML? ¿Qué herramientas de software existen en el mercado para UML? Todo esto, pues ustedes lo pueden responder, pues basados en el material de diagramas para la especificación y análisis de requisitos, que ya lo vamos a revisar. La participación, pues la de siempre, ustedes ingresan en su participación y ya, ¿listo? La segunda evidencia es la elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. Dice, con base en el estudio de la evidencia anterior acerca de UML, se pretende construir los diagramas que aplican a los casos de uso, bajo un formato estándar de fácil nomenclatura y de reconocimiento, que permita llevar un control ordenado de la evidencia, registrar la evolución, responsables y trazabilidad de esos documentos de casos de uso. ¿Listo? Entonces acá nos está pidiendo. Elemento a tener en cuenta, estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, o sea, en el material de estudio, revisar el video sugerido como material complementario del componente formativo, revisar cómo se construye el documento de casos de uso de una funcionalidad de los sistemas, tener presente los requisitos del software, indicar los tipos de diagramas que existen para modelar con base en los requisitos de software, diagramar con UML los artefactos del sistema y manejar herramientas de software para apoyar la elaboración de diagramas. Elaborar documentos, plantillas de casos de uso con base en estándar de documentación. ¿Listo? Entonces, aquí es la elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. Entonces, espérenme un segundo, reviso acá. Los diagramas que aplican a los casos de uso bajo el formato estándar, Listo.
Entonces, acá, muchachos, empezamos a hablar nuevamente, como les digo, del tema de UML. ¿Listo? Entonces, este es un, digamos, un término nuevo. Vamos a mirar el material, que es el de diagramas, y les voy a pasar de todos modos una presentación que yo tengo sobre casos de uso, específicamente sobre casos de uso, para que ustedes, digamos, de ahí puedan comprender mejor la evidencia que tienen que realizar. ¿Listo? La primera evidencia, pues, es un foro. La segunda evidencia ya es hacer los casos de uso y los diagramas de casos de uso. ¿Listo? Bueno, acá hay un video que, como siempre, los dejo para que ustedes lo revisen, introductorio al tema. Y acá hablamos del lenguaje, de características del lenguaje unificado UML. Entonces, ¿UML qué es? UML, muchachos, es un estándar que se construyó para empezar a definir diagramas que me permiten a mí conocer y mejorar o comprender mejor, digamos, el tema UML. ¿Listo? Entonces, pensemos en que en ese momento, digamos, del proyecto, nosotros tenemos ya definido, ¿cierto? Por ejemplo, todos los requerimientos del proyecto. Quitamos la cámara, por favor. Gracias. Entonces, nosotros ya tenemos en este momento definido ¿qué? Digamos, toda la parte de requerimientos, o sea, está escrita los requerimientos, que el software tiene que hacer esto, tiene que hacer tal cosa, ¿cierto? Pero digamos que pasar de eso, digamos, a ya programarlo, todavía nos falta un paso intermedio, un paso que está en la mitad, y ese paso es visualizar nuestro software, pero desde puntos de vista diferentes, desde punto de vista distinto, y ahí es donde entra en juego lo que se llama UML, ¿listo? Entonces, es lo mismo como cuando se va a construir una casa, ¿cierto? Es lo mismo como si se fuera a construir una casa y tenemos la lista de lo que tiene que tener la casa, que la casa debe tener una habitación o 3 habitaciones, debe tener 2 cocinas, tiene que tener tantos baños, que una sala, que, ¿sí? O sea, es una serie, digamos, de varias cosas. ¿Listo? Entonces, ahí, muchachos, es donde entra, digamos, ahí es donde se empieza a hacer un plano, ¿no? Ahí es donde se empieza a hacer un plano para después entrar a construir la casa. Entonces, ese plano, que es el plano, pues obviamente me muestra a mí que las vigas, que no sé qué, que la parte eléctrica, que tuberías, todas esas cosas, eso ya digamos, sería los diagramas de tipo UML, en este caso, serían como esa representación. Lo que pasa es que los diagramas de UML no solamente es uno, hay varios, aunque en una construcción es básicamente igual, porque existe el plano eléctrico, existe el plano de aguas, existe el plano de no sé qué vaina, ¿sí? O sea, son varios planos que también se construyen. Entonces, UML es eso, pero sino que UML es un estándar. ¿Qué significa un estándar? UML, si ustedes van a ver por acá, dice que UML nació por allá en 1995, ¿cierto? Perdón, a finales de los 80, ¿sí? Y que se fue consolidando en el año 1994. Lo que pasa es que es como un grupo de diagramas que se han ido estandarizando, ¿listo? ¿Por qué? Pues para que la industria hable el mismo lenguaje, no, es que yo manejo un diagrama y uno ni sabe qué hace ese diagrama, no. Existe entonces como un estándar de diagramas para que toda la industria del software use los mismos diagramas, ¿listo? Los mismos modelos de diagramas y pues ya cada uno use el que necesite. Actualmente hay bastante diagramas, son como 20 y algo, creo que diagramas que existen, pero pues obviamente uno usa los que requieren en su momento. ¿Listo? Existen versiones de UML porque a medida que UML ha ido evolucionando, han ido cambiando algunos diagramas o han ido mejorándolos también. Entonces, las versiones de UML, ellos fueron los creadores del estándar, ¿sí? Entonces, ellos, digamos, han existido evoluciones de UML, por eso existen incluso hasta versiones de eso. Pero es por eso, porque existen mejoras en cada uno de los diagramas. ¿Listo? Entonces, aquí está, miren, las versiones y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Hasta, no sé, hasta el año, creo que 2013, 2.5.
Entonces, usted busca cuáles son los diagramas de UML 2.5, pues le decir el diagrama tal, 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 y como le digo, han ido mejorando. Han ido quitando algunos, han ido colocando otros y han ido modificando otros. ¿Listo? Entonces, características generales del lenguaje UML, pues, como le digo, permite visualizar, o sea, ver desde un punto de vista diferente el software que se va a construir. Entonces, es como en una edificación, ver la parte eléctrica de un edificio. Lo estoy viendo desde el punto de vista eléctrico, cómo está distribuida la parte eléctrica, o desde el punto de vista de datos, o sea, de internet, del cableado, que dónde va a quedar tal cosa, o de aguas, o bueno, lo que sea. Entonces, es lo mismo acá. Las características de UML es que permite visualizar, facilita la representación de un sistema de forma gráfica con el fin de que se pueda entender fácilmente por otra persona. Al ser un estándar, pues, si usted, digamos, comprende que es un diagrama de clases, pues yo también comprendo que un diagrama de clases puedo entender lo que usted hizo. Por eso se estandariza. Especificar, dice, UML permite detallar cuáles son las necesidades de un sistema previo a su construcción. Construir. La construcción de un sistema diseñado se realiza tomando los modelos especificados del lenguaje UML. ¿Sí? Entonces, UML pues, se construye y pues, a partir de eso también es una de las bases para pues, llegar a codificar, ¿no? Que es como hacer un plano. Y documentar. Cuando se diseñan las notaciones gráficas del sistema desarrollado, estos se usan como documentación, la cual permite soporte para nuevas revisiones o empalme para nuevos desarrollos en desarrolladores entiendan el sistema. Entonces, digamos que sirve como documentación también, ¿cierto? Por lo mismo, porque como puede haber personas que se vayan del trabajo, ingresen nuevos desarrolladores, pues comprenden, es un diagrama de clases, listo, comprendo perfectamente. Entonces, por todo eso, UML es un estándar, ¿listo? Es un estándar de diagramas. Especificación y análisis de requisitos. Entonces, aquí ya nos habla de cómo UML nos permite a nosotros especificar y digamos que de cierta manera verificar que los requisitos estén bien hechos. Entonces, dentro de esos tenemos casos de uso que nos permite a nosotros comprender mejor o analizar mejor si esos requisitos que nosotros definimos en el papel, que dice, es que el software tiene que hacer esto, si están bien hechos o no. Aquí nosotros empezamos a colocar de cierta manera a prueba que esos requisitos se hayan quedado bien definidos. Diagramas de casos de uso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y componentes de diagramas de casos de uso. Entonces, aquí ya hablan de cómo está, qué es un diagrama de casos de uso. Entonces, ojo, un diagrama de casos de uso es como es una parte gráfica, digámoslo así, de un caso de uso. Porque acá tenemos que hablar de ambos, de casos de uso y de los diagramas de casos de uso. Entonces, aquí empezamos hablando de los diagramas, ¿listo? Todavía no de los casos, sino del diagrama. Entonces, un diagrama se compone por actor, relación, bueno, actor que es este, en momentos, todo eso es actor, relaciones y casos de uso, ¿listo? O sea que un diagrama de casos de uso tiene casos de uso. Es lógico, ¿no? Y esos casos de uso son la representación de un caso de uso ya escrito, que es muy parecido a un requerimiento funcional. ¿Listo? Entonces, lo primero es saber qué es un actor. Entonces, un actor se representa por este dibujito. Se le conoce a veces como stigma o monigote. Entonces, esto es un stigma o un monigote, que es un dibujito normal. No le vayan a poner ojito, no le vayan a poner pelo ni nada de eso. Es un dibujito. El actor, muchachos, representa a todas las personas que van a interactuar con el software. Entonces usted puede decir que el software va a interactuar con un cliente, con un vendedor, con un administrador, con un vendedor, con un proveedor, ¿sí? Ellos son los actores. Ojo, y acá hay algo muy importante. No podemos confundir los actores o los roles con las personas. O sea, yo no puedo decir que el actor se llame Pedro o que el actor, o sea, no puedo poner un dibujito y decir Pedro, Juan, María, no. Tengo que poner, son los roles que existen dentro de mi sistema, dentro de mi proyecto, ¿no? Dentro del negocio, dentro de la empresa donde se va a construir el software. Tengo que identificar cuáles son esos actores que van a interactuar con mi software y tengo que interactuar, o sea, identificarlos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una panadería y la panadería la maneja una sola persona, pero esa persona hace el pan, vende, va y compra, todo, pues yo no puedo poner que el actor es solamente el señor Pedro.
No, tengo que poner son sus roles que él desempeña dentro de la empresa. Vendedor, comprador, el que fabrica, ¿sí? El que hace aseo, el que vigila. Recuerden el mapa de procesos, de ahí es donde viene. Entonces los actores son como todos esos roles o personas que van a interactuar, ¿listo? Pero sin identificar personas con nombres propios, sino como sus roles o sus tareas que hacen dentro de la empresa. Dentro de esos, pues tenemos actores principales de apoyo y los pasivos. Entonces, los principales, pues son los que realmente están directamente, digamos, interactuando con nuestro sistema. Entonces, como le digo, vendedores, todo lo que acabo de nombrar. Los de apoyo, pues de pronto ya son, digamos, los que tienen una segunda, digamos, tarea dentro del diagrama de casos de uso. Dice, son los que brindan un servicio al sistema como un sistema informático, se definen para dar claridad a interfaces externas. Entonces, los de apoyo serían, por ejemplo, un actor que también se representa exactamente igual, pero, por ejemplo, sería un banco, sería, por ejemplo, plataformas como PC, ¿sí? Por ejemplo, plataformas, bueno, pueden ser software externos a nuestro software, pero que, por ejemplo, si mi software es construir una tienda en línea y mi tienda tiene pago en línea, pues ahí yo estoy apoyándome en un sistema externo, ¿no? Que sería ese sistema de pago en línea. Entonces, ese sistema yo lo represento con un actor, pero es un actor de apoyo, que es como el que representa. Entonces, usted puede poner el actor y le puede poner acá PCE o, no sé, banco tal o tarjeta de crédito, ¿sí? Es un actor de apoyo para que mi sistema pueda funcionar, pero está por fuera de mi sistema. Y los pasivos dice que son aquellos que se interesan en el funcionamiento del caso de uso, pero no es un actor principal. O sea, que pueden ser personas que no vayan a interactuar directamente, pero que me pueden brindar a mi información. ¿Listo? Entonces, eso ustedes lo pueden analizar un poco mejor en el ejemplo de qué? De la presentación de PowerPoint que les pueda pasar. Ahí hay varios ejemplos y hay actores que son de tipo pasivo, que son personas que no van a interactuar directamente con el software, pero su información sí va a estar interactuando ahí. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes lo pueden buscar. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Dice, para explicar cada uno de los elementos del caso de uso se plantea el siguiente ejemplo, un requerimiento. Dice, una empresa, esto es un requerimiento, una empresa solicita tener un sistema que permita hacer el proceso de generación de factura de venta a un comerciante, la cual debe ser enviada por medio de un sistema externo que se encargará del proceso de la factura. Entonces, los actores que son comerciante y sistema externo. Sí, entonces dice que los actores identificados son comerciante y sistema externo, los cuales se muestran en la figura a continuación. Entonces, ellos son los actores, o sea, los dibujitos sería un dibujito que diga comerciante y otro que diga sistema externo. ¿Listo? Y ya, para de contar. Después existen las relaciones en nuestros casos de uso. Entonces, las relaciones, perdón, dice, un actor interactúa con un caso de uso y esta está representada por una relación, su símbolo es una línea o una flecha, la cual se muestra en la figura que se observa a continuación. A continuación se describen diferentes tipos de relaciones según los actores mencionados anteriormente. Entonces, la relación entre un actor y un caso de uso se le llama relación de comunicación. Esta se distingue por los actores pasivos o activos. El actor activo inicial o dispara la ejecución del caso de uso y la línea o flecha apunta hacia un caso. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Quiere decir que cuando un actor, o sea, un muñequito, interactúa con un caso de uso, nosotros le colocamos una flecha, una línea de estas. ¿Listo? Porque también a la vez el actor, y casi siempre, o en la gran mayoría de los casos, un caso de uso o un sistema lo inicia quien es un actor. Un actor es una persona que entra al sistema y le dice clic acá para iniciar o clic acá para registrar. Entonces, ahí un actor está iniciando una acción en el software, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo. Entonces, ese sistema o eso lo está haciendo un actor, lo está señalando hacia allá. ¿Listo? El actor pasivo no inicia el caso de uso y la flecha apunta hacia el actor. Bueno, esto ya es cuando, como les decía, puede que el sistema le esté enviando información a un actor pasivo. El tipo de comunicación o la relación entre los casos de uso y los actores forman la asociación directa con el caso de uso y la manera de expresar es que el actor ejecuta el caso de uso.
Acá hay otro ejemplo de un caso, miren, por ejemplo, dice, entre el comerciante y la generación de la factura, entre el comerciante y el envío de la factura, y entre la factura, perdón, y el sistema externo. Estos son los tres de comunicación. Entonces está entre el comerciante y la generación de factura, que lo leí mal, entre el comerciante y el envío de la factura, y entre la factura y el sistema externo. Entonces ahí está cómo se comunican cada uno de ellos. Casos de uso. Los casos de uso se representan por este símbolo. Dice, los casos de uso se identifican a través de los verbos o acciones que el actor realiza o realizará. Estas pueden describir y graficar y nombrar de la siguiente manera. Entonces, se representan mediante un óvalo e indica una función que el sistema debe proveer. El caso de uso debe ser de fácil lectura e interpretación tanto para los desarrolladores como para el cliente. Para el nombre se sugiere usar un verbo infinitivo con un complemento. Por ejemplo, generar factura o enviar factura. Ya les voy a explicar mejor esto. Aquí está, miren, problema. Entonces, el problema es el de ahorita, ¿no? Entonces, miren, el actor, comerciante. ¿Sí? El monigote, comerciante. Ese es el sistema externo. Ojo, aquí es donde tenemos que tener cuidado a la hora de hacer el diagrama. Este rectángulo azul que está acá representa mi software, o sea, el software que ustedes van a construir se encierra aquí. ¿Listo? Quiere decir que yo no puedo colocar un muñequito de estos acá adentro, ni puedo colocar un caso de uso de estos acá afuera. ¿Listo? Porque esto es el límite de mi software, o sea, todo lo que está acá adentro es mi software. Y todo lo que está por fuera de ese rectángulo es lo que interactúa con mi software. ¿Listo? Entonces, para que quede claro y no vayan a tener errores a la hora de hacer los diagramas. ¿Qué está diciendo acá? Que el comerciante es el que inicia la acción de generar una factura. ¿Listo? Y acá, pues, de pronto aquí le falta, pero aquí sería enviar factura, sería hacia acá o hacia acá, dependiendo del caso. Pero no está terminado bien porque él debería tener comunicación directamente acá. ¿Listo? Algo muy importante para que no caigan en errores. Esto no tiene un ciclo, no es cíclico. O sea, a lo que voy es que no es que el paso 1, paso 2, paso 3, no. Acá no es hablar de pasos. ¿De acuerdo? Acá es de representar un sistema. Entonces, los casos de uso me muestran a mí de manera general cómo hacer mi software. Y como le digo, pues cada caso de uso no es que exista una manera cíclica, o sea, no es que tenga que hacer primero este paso, después este paso, no, acá no existe el tiempo, ¿listo? Esos son diagramas que, digamos, los diagramas de caso de uso están dentro de un grupo que se llaman diagramas estáticos. Espérenme un segundo, por acá les muestro. Entonces, los diagramas estáticos, me confirman si están viendo la pantalla, la presentación. Bueno, que este creo que no era. ¿Sí están viendo? Listo, perfecto. Pero no, este no era la presentación. Espera a ver si está por acá. No, creo que es la misma. Esta creo que no es. Bueno, vamos a mirar si es esto. No. Digamos que los diagramas de UML están organizados, todos los diagramas están organizados en dos grupos, ¿listo? Los grupos son diagramas estáticos y diagramas dinámicos. Los estáticos son aquellos que no los afecta el tiempo, o sea, yo tengo que ver es cómo están, digamos, cómo está mi sistema en cierto punto, ¿sí? Pero sin mostrar, digamos, por favor, quitamos la pantalla, pero sin quitar, digamos, el factor tiempo, ¿listo? Esperamos un segundo. Carla, por favor, quitamos la pantalla. Gracias. Entonces, eso, como le digo, son estáticos, o sea, no los afecta el factor tiempo. Pero hay otros que sí ya son, digamos, diagramas dinámicos que sí los afecta el tiempo. En este caso, los casos de uso, los diagramas de casos de uso, es un diagrama estático, por eso no hay factor tiempo, o sea, por eso no puedo decir primer punto, segundo punto, tercer punto, no. ¿Sí? Entonces, es por eso. Ya vamos a ver de pronto un ejemplo más claro con casos de uso, entonces aquí está, se identifican, bueno, es como que me explica un poco acá el paso a paso de esto. Las relaciones que existen
existen relaciones de tipo extend, de tipo include. Generalización no. Pongámosle extend include. ¿Listo? ¿Qué es un extend y qué es un include dentro del diagrama? Son, digamos, casos de uso más pequeñitos, por decirlo así. Podemos también decirle a veces subcasos de uso. Y son casos de uso que están divididos en dos grupos, extend e include. ¿Qué significa cada uno de ellos? Significa que el extend son casos de uso opcionales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá, no sé si creo que ese es un extend. En el caso de uso de enviar factura, tengo un subcaso de uso pequeñito que es un extend. O sea, un extend, recuerden que cuando diga extend es como opcional, como que tenga la opción. Y es que puedo enviar la factura por correo. ¿Listo? O sea, se la puedo enviar de pronto físico y también adicionalmente a eso por correo. Entonces, los casos de uso, los subcasos de uso extend son esos, son opcionales. Es, por ejemplo, cuando usted en un carro, cuando usted está comprando algo en línea, le dicen, quiere incluir, no sé, un seguro, usted toma la opción de sí o no. Eso es un extend, por ejemplo, porque es opcional. Es si la persona lo quiere o no lo quiere, o en el caso de uso da la opción o no. O, por ejemplo, en la presentación de PowerPoint hay uno que dice que usted está comprando y tiene la opción de pedir el catálogo, ¿no? O, por ejemplo, cuando usted compra algo en línea, no sé, en un restaurante, usted está haciendo un pedido y usted dice, no, yo ya sé que voy a pedir una hamburguesa y tal cosa. Pero hay personas que tienen opcionalmente o como opción pedir la carta porque no la conocen. Entonces, es una opción, no es una obligación. Entonces, los extends son casos de uso más pequeñitos, esos sí tienen una flecha así, que me están diciendo que el caso de uso pequeño se puede utilizar en el caso de uso más grande. ¿Listo? Entonces, es un extend. Y los include, mire que la flecha cambia. La flecha va desde el caso de uso grande hacia el pequeño. Y los include, pues es lo contrario, son obligatorios. ¿Listo? Son cosas obligatorias. El caso más común es que cuando usted esté comprando, bueno, digámoslo de alguna manera, es que cuando usted esté comprando tiene que iniciar sesión. Hay páginas que son así, hay páginas que le exigen a usted iniciar sesión para usted poder terminar una compra. Entonces, ahí ya es un caso de uso no digamos opcional, sino obligatorio. ¿Listo? Por ejemplo, que para usted comprar tiene que pagar. Eso es un caso obligatorio, es un include. ¿Listo? Y la flecha pues va distinto, ¿no? La flecha me indica el sentido. Entonces, cuando el caso de uso, y obviamente aquí falta, se comen la palabrita, aquí siempre tienen que colocar la palabrita. Si es include extend, pues para poder entender. ¿Listo? Listo, aquí ya nos habla de la explicación de un caso de uso, de esta parte que ya les voy a explicar con otro. Ah, bueno, esto se llama caso de uso. ¿Listo? Lo de arriba es un diagrama de casos de uso, o sea, es como una agrupación de casos de uso. Pero el caso de uso es esto. ¿Listo? Que se parece mucho a un requerimiento porque tiene nombre, autor, fecha, descripción, actores, precondición, flujo normal, flujos alternos y postcondiciones. Esto ustedes lo tienen que hacer con su proyecto. Entonces, miren, nombre del caso de uso, crear foro. Autor, Mario Veracruz. Fecha en que está escribiendo este caso de uso, en 2021. Descripción, crear un nuevo mensaje. Actores, aquí va el actor alumno, o sea, va a haber un muñeco, bueno, no tanto muñequito porque este es como la esa, pero aquí interactúan, es como si fuera una obra de teatro, que dicen, aquí interactúa el actor alumno y el actor docente. Listo, como una obra de teatro. Precondiciones. Precondiciones es, por ejemplo, un include. Sería como un include. ¿Listo? Al iniciar el usuario debe estar autorizado en el sistema. Eso sería, aunque bueno, pensemos no pensemos todavía ya en el diagrama, sino pensemos acá, centrémonos acá como algo nuevo. Entonces, una precondición es algo que se debe cumplir antes de iniciar. Al iniciar el usuario debe estar autenticado en el sistema. Perfecto, es una precondición. Flujo normal. Flujo normal es como suceden las cosas dentro del caso de uso. ¿Listo? Que esto es muy similar a la descripción del requerimiento, solamente que aquí está organizado en pasos. Primer paso, el actor da clic en la opción nuevo mensaje. Segundo paso, se muestra un área de texto para escribir el mensaje. Tercer paso, el actor introduce el mensaje. Cuarto paso, el sistema verifica datos y los almacena. Quinto paso, el profesor acepta y publica. ¿Sí? Son los pasos, que es lo mismo que la descripción, pero de una manera más ordenada. ¿Qué son los flujos alternos? Pues los flujos alternos es que obviamente en estos pasos
puede que algo salga mal, ¿no? Porque aquí está todo como si saliera perfectamente, como si no afectara nada. Pero obviamente puede pasar que en alguno puede fallar. Entonces, los casos alternos es eso, es como alternativas, ¿no? Que pueden pasar. Entonces, por ejemplo, acá, el paso número 4 dice, el sistema verifica datos y los almacena. O sea, ahí está diciendo que verificó los datos de la persona y los guardó en la base de datos, pero puede que no. Se hace una comprobación de datos y no son correctos. Muestra un mensaje de corrección. Entonces, ahí pasó algo, es un caso alterno. O también puede pasar ahí mismo que el profesor rechaza el mensaje de modo que no es público, sino devuelto. Entonces, aquí en este paso pueden pasar tres cosas. Esta, esta o esta. ¿Listo? Entonces usted también tiene que identificar en dónde puede pasar eso. ¿Listo? Y la poscondición, o sea, la poscondición es cuando se haya ejecutado esto o haya funcionado, ¿qué tiene que pasar al final? Que se publica y almacena el mensaje satisfactoriamente. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Casos de uso reales, prototipos. Bueno, esto de casos de uso reales no lo llamo prototipos. Les voy a explicar de manera muy rápida. Un prototipo es cuando yo construyo una interfaz gráfica, ahí sí estamos hablando de gráficos, de manera rápida para poder verificar que los requerimientos se estén cumpliendo. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer esto y bajo esto yo puedo ir y construir una interfaz gráfica en Figma, por ejemplo. ¿Sí? Y en Figma, que es donde yo puedo hacer un mockup del proyecto, yo puedo basarme en esto para construir esa interfaz. Y obviamente después el cliente puede ir y verificar y decir, ah, sí está bien. O no, mire, le faltó acá un botón. Aquí le faltó un campo. Entonces ya me estoy dando cuenta que el requerimiento está mal. ¿Listo? Entonces es eso, casos de uso reales. Es una forma de verificar que los casos de uso o el requerimiento está bien hecho, plasmándolo ya en una interfaz gráfica, pero para que el cliente o las personas que vayan más adelante a usar el sistema, pues verifique si está bien o no está bien. ¿Listo? Bueno, hasta acá hay más ejemplos. Miren, esto es, por ejemplo, un ejemplo, un prototipo, ¿cierto? Como pide, digamos, va colocando las cosas, que el cajero tiene que hacer clic. Entonces, aquí está. Aquí está, digamos, una interfaz, pero es a partir de un prototipo. ¿Listo? O un caso de uso que se vuelve prototipo. Bueno, acá explica un poco cada uno. Y después hablamos de historia de usuario. Recuerden que los requerimientos, nosotros podemos construirlo tanto como requerimientos funcionales o como historias de usuario, ¿no? Entonces acá, digamos, usted puede hacer una de las dos y también pues aquí está hablando de las historias de usuario, ¿listo? Que es otra forma de hacer los requerimientos. Bueno, aquí ya nos habla un poco nuevamente, nos explica un poco cómo es el tema de las historias de usuario, que se hace con una tarjeta, que la tarjeta tiene que cumplir con tres cosas, que es el cómo, o sea, quién, o sea, qué persona quiere, qué necesidad tiene. No, el profesor necesita registrar, no sé qué, pues, para poder, no sé, hacer la compra. Entonces, eso es una historia de usuario. Entonces, aquí, ejemplo, una historia de usuario es compra un boleto de cine. Entonces, ¿cómo? Como cliente. ¿Qué quiere? Comprar un boleto de cine. Pues para entrar a cine. Entonces, esa es una historia de usuario, la redacción de una historia de usuario que obviamente es mucho más simple que un requerimiento funcional. ¿Listo? Entonces, ustedes van a leer esto, ese es otro ejemplo, conversación, confirmación. ¿Listo? Y obviamente es para poder verificar las historias de usuario. Entonces, aquí está. Cómo verificar una historia de usuario, y cómo mirar si está correcta esa redacción de las historias de usuario. ¿Listo? Acá hay varias formas que ustedes pueden ver y visualizar cómo se puede validar esa información de las historias de usuario. Entonces está un método que se llama Inves, que es esto, Inves, que es como un acróstico. ¿Listo? Entonces la historia tiene que ser independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y testeable. Ejemplos de historias de usuario, entonces crear un usuario, primera opción, aquí está. Y aquí está como es la historia de usuario, o segunda opción, que puede ser así. ¿Listo? Eso sí lo hago para que ustedes lo leen y pues los que se vayan a ir por historias de usuario tienen que analizar eso. Estos son los pasos, hacer un registro, un ingreso, seleccionar producto y pagar. Acá hay una plantilla de historias de usuarios que ustedes la pueden descargar en Excel para ver cómo es que tienen que ustedes redactar esas historias de usuario.
Bien, aquí está. Aquí está el instructivo y acá hay un ejemplo. ¿Listo? De las historias de usuario. Entonces, eso es si ustedes se van a ir por historias de usuario. Plantillas de historia de usuario, bueno, la que acabamos de ver es esta misma. ¿Listo? Y diagramas de actividades. Bueno, el diagrama de actividades aquí no lo están pidiendo tanto, pero ese es otro diagrama de UML. ¿Listo? Ese es un diagrama que creo que lo piden en una evidencia más adelante. Esto lo podemos visualizar más adelante. Ese es un diagrama donde ya podemos ver cómo interactúan un poco más, digamos, otros, como, o sea, es ver el mismo sistema, pero desde otro punto de vista. ¿Listo? Es un diagrama, entonces, de comportamiento que se dice que se utiliza para la asociación de actividades. Entonces, ya es cómo interactúa cada mensaje, los nodos. ¿Listo? Ese ya lo vamos a ver, pero más adelante. Acá hay un ejemplo del diagrama de actividades. ¿Listo? Y ya, bueno, y síntesis, aquí eso también es como el resumen de todo. Entonces, para la especificación de análisis de requisitos tenemos diagramas de actividades, tenemos casos de uso y tenemos historias de usuario. ¿Listo? Aquí está como el resumen de todo. Entonces, los casos de uso están compuestos por actores, acciones de los usuarios y relaciones. Utilizando UML, logra una adecuada representación del requerimiento. Por medio de historia de usuario está compuesto por tarjetas, por confirmación y por conversación. ¿Listo? Y el diagrama de actividades está por nodo de actividades y flujo de actividades. Las evidencias que piden es hacer casos de uso. ¿Listo? Van a hacer los casos de uso. Entonces, como yo sé que los proyectos, algunos tienen muchos requerimientos y otros tienen menos requerimientos, vamos a dejar que la evidencia, no la del foro, porque el foro es hablar de UML, sino la elaboración de elaboración de diagramas y plantillas para los casos de uso, es construir, vamos a dejar que me presenten 5 requerimientos. ¿Listo? No importa, importante, no importa si escogieron requerimiento funcional o si escogieron historia de usuario, tienen que hacer los diagramas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque más adelante viene una que es con historia de usuario, entonces todos tienen que después ir a hacer las historias de usuario. ¿Listo? Pero entonces, para que unos no me tengan que presentar 20 requerimientos, otros o 20 casos de uso, otros 5, otros 15, otros 20, vamos a dejar todos en 5. Lo que sí les pido, por favor, es que no me vayan a presentar casos de uso simples, sencillos, como los de siempre, ¿no? Iniciar sesión, registrar usuario y registrar producto. No, busquen casos más elaborados y más complejos que los reten a ustedes a mirar cómo sería esa opción. ¿Listo? Entonces, esa es la evidencia que ustedes tienen que presentar. Por último, yo les voy a pasar ahorita esta presentación que resume un poco más y más, digamos, a detalle todo el tema de los casos de uso y los diagramas. Entonces, esto es un caso de uso y esto es un diagrama de casos de uso. ¿Listo? Para que tengan, ustedes tienen que hacer por cada requerimiento su caso de uso, 5 serían, y al final tienen que construir el diagrama. ¿Listo? El diagrama sí lo pueden construir si quiere con todos los diagramas del sistema. Si son 20, si son 30, si son 50. ¿Listo? Que esto no es difícil, pero lo que es más complejo o más demorado de hacer son los casos de uso. Entonces aquí están algunos ejemplos, ¿sí? Lo mismo que está hablando. Entonces, les voy a hacer unas pequeñas comparaciones con el material. Por ejemplo, acá, cuando habla de, aquí del caso de uso, que es este de acá, espera un momento, aquí, esto que es el flujo normal, en la presentación, que me parece mucho más organizado, está dividido así. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo es el mismo flujo, solamente que está dividido en 2 columnas. Este me parece mucho mejor porque aquí, y de lo que yo leí, esto lo saqué de un libro, de lo que yo leí, esto al lado izquierdo van siempre los actores y al lado derecho va el sistema. ¿Listo? O sea, nuestro software, todas las opciones de nuestro software están al lado derecho y todas las acciones de los usuarios, de todos los actores, están al lado izquierdo. ¿Listo? Ahí se lo van a leer. Aquí les dice exactamente eso que les estoy diciendo. Entonces, eso es un caso de uso. Mire, esto es un caso de uso que se parece mucho a un requerimiento funcional. Entonces, no va a ser difícil pasar de un requerimiento funcional a un caso de uso. Entonces, un caso de uso tiene lo mismo, propósito, actores, referencias. Bueno, referencias, eso es más avanzado.
Aquí está lo que les estoy diciendo. Al lado izquierdo los actores, al lado derecho pues el sistema. Ese es un caso ya expandido, aunque usted, bueno, este es como más detallado. También tiene casos alternos, igual que como muestra en el material. Y así quedaría un caso de uso. ¿Listo? Eso sería un caso de uso completico. Ya con, o sea, full. Pero ustedes si quieren lo pueden hacer más simple como está acá. ¿Listo? De pronto sí les encargo que el flujo normal traten de hacerlo así separado. ¿Listo? El resto lo pueden hacer así de simple. Para que no le metan tanta cosa. Pero ustedes pueden leer acá. Entonces, acá hay un ejemplo de un cliente que lleva unos productos y no sé qué. Esto es de un alquiler de películas, casos alternos, Y aquí ya empiezan los diagramas. Entonces, aquí ya empiezo a explicar del diagrama. Lo mismo que les estaba hablando de los actores. ¿Sí? Aquí, pues, obviamente, los símbolos, el límite del sistema, el caso de uso, los actores, los tipos de asociación, extend, include. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, el caso del diagrama de casos de uso de buscaminas es este. Mire que no es factor tiempo. Iniciar, descubrir y marcar. Pero yo puedo perfectamente iniciar, marcar casilla y después descubrir. O puedo primero descubrir o iniciar partida, después descubrir, después marcar. Entonces, ya depende. Ese es uno más amplio de un sistema de videotienda también. Pero mire que entre ellos no hay nada de interacción, no hay factor tiempo, ¿no? O sea, sino que es como el sistema como tiene todo. Entonces el encargado inicia sesión, gestiona inventario. El cajero si consulta, puede pagar, puede alquilar, puede gestionar socios. Pero mire que no hay una secuencia, o sea, el cajero perfectamente puede primero entrar a alquilar artículos o primero puede entrar a gestionar socios, como él quiera. Igual el cliente, entonces sí, no existe. Y ese es un actor que ya lo llaman secundario, que es como un actor así, es un sistema, en este caso es de crédito, es como un banco. Este es un banco acá, ¿sí? Ese es otro ejemplo, también venta material telefónico, entonces lo saqué de un libro. Bueno, esto es de generalización de actores. Les explico rápidamente. Es que, por ejemplo, un vendedor hace pedidos, pero un supervisor, que es un actor, establece límites de crédito, o sea, dice más o menos cuánto es el crédito que pueden prestar, pero el supervisor, al tener esta flecha de generalización, significa que él va a hacer todo lo que también hace el vendedor, ¿listo? Para no estar llenando de flechas a todos los actores, sino que si yo señalo, el supervisor también puede hacer pedidos, es lo que quiere decir eso, ¿listo? Extend include, lo que les decía, ahí está. Esos son de tipo include, obligatorio. Entonces, para realizar un pedido, obligatoriamente tiene que llenar los datos del cliente, tiene que pedir productos y tiene que preparar factura. Y de tipo extend es este que está acá, que como le digo, al realizar el pedido puede opcionalmente pedir el catálogo de productos para mirar qué es lo que va a comprar la persona al momento de hacer compra en línea. ¿Listo? Y ya por último, pues aquí como algunas recomendaciones. Algo muy importante de pronto, si no han comprendido, es que un caso de uso, que es esto, o sea, lo que está escrito, o lo que está escrito acá, un caso de uso, en el diagrama es un óvalo de estos, un óvalo de estos, ¿listo? O sea, un diagrama, un caso de uso, que es ese cuadro que está allá, aquí en el diagrama es un caso de estos, o sea, por dentro de él, por ejemplo, en comprar estado de cuenta, por dentro pues tiene un formato así que me dice ahí en el estado de cuenta cuáles son los pasos, quiénes son los actores, cómo se llama, todo ese tema. ¿Sí queda claro esa parte, ese punto? ¿Es claro o no es claro? ¿Sí? Muy bien. Sí, profe, una consultica. Señor. Eh, ¿Todos son grupales? Sí. Bueno, el Sí. foro no porque es individual. Recuerden que el No, foro el foro sí. no. Sí. O No, pero este sí, claro, porque es sobre el proyecto. sea, este sí vincula, digamos, todo el grupo, todo lo que es la caracterización del proyecto con lo que Exacto. se está Sí. explicando. Listo. Entonces, ese sí lo hacen porque como es para el proyecto, entonces lo hacen en grupo. Se pueden reunir, pueden esto. Como le digo, si tienen dudas o algo, me pueden escribir por WhatsApp. Yo les aclaro cualquier duda que tengan. Pero igual es eso. Entonces, la idea de la evidencia, ¿cuál es? Toman la lista de requerimientos, escogen 5. Como le digo, ojalá no escojan porque todos me van a presentar registrar, iniciar sesión, vender un producto. No.
Escojan algo distinto, inventario, cotizaciones, bueno, lo que sea, depende del proyecto. Ustedes como ya tienen definida la lista de requerimientos, escogen 5, tan, tan, tan. Entonces lo primero que hacen es tomar ese requerimiento y lo pasan a este formato. ¿Listo? Lo convierten. Entonces, casi que la información del requerimiento la tienen casi toda lista. ¿Listo? Cositas de pronto muy pequeñas para analizar, de pronto las precondiciones y los flujos alternativos. Pero del resto el formato es casi que el mismo. Entonces, es como convertirlo. ¿Listo? O sea, hay que agregarle muy poco. Y obviamente sí, identificar qué actores van a ser ahí. Aunque el formato, algunos formatos de requerimientos ya trae eso. Pero bueno, entonces ustedes convierten, entonces sacan los 5 casos de uso. Listo, ya tienen esa primera parte. Después de eso, van y construyen el diagrama. Entonces, en el diagrama ya hacen el sistema y, por ejemplo, ustedes tienen un requerimiento que diga, por ejemplo, hacer cotización de productos. Ese es un requerimiento. Requerimiento que ustedes lo tienen escrito, le dicen, el software debe permitir al administrador hacer cotizaciones. Entonces acá ustedes ponen los paso a paso. Entonces eso ya ustedes lo convirtieron del requerimiento. Entonces acá ustedes hacen el sistema y ponen un óvalo de esos y ponen acá, como dice ahí en infinitivo, construcción o redactar cotización o crear cotización. Listo. Y ya ponen el actor, que en este caso sería, por ejemplo, el administrador o el vendedor, y le ponen una flechita hacia allá. ¿Listo? Si tienen extend, hay casos de uso extend, que eso lo identifican al momento en que están haciendo acá, cosas de tipo extend. No, como decía ahí, que el catálogo, que tiene que existir una aprobación o cosas por el estilo, entonces lo colocan ahí como un caso más pequeñito y le ponen el extend. O si antes de hacer eso tiene que existir algo obligatorio, pues ponen el caso de uso pequeñito y lo ponen ahí como include. Entonces, aquí en el diagrama tiene que ir todos los casos de uso, pero pues obviamente tiene que ir dentro de esos los 5 que ustedes van a construir. ¿Listo? Cindy, cuéntame. Hola, profe, una pregunta. Cuéntame. Entonces, en un diagrama podemos hacer los 5 casos de usos. ¿O tenemos que hacer por cada diagrama, perdón, por cada caso de uso, un diagrama? No. El diagrama es el que, digamos, une o unifica todos los casos de uso que se construyeron del software. ¿Listo? Lo que pasa es que yo les estoy diciendo a ustedes que, por ejemplo, si tu proyecto tiene 20 requerimientos, tendrías que hacer 20 casos de uso. O sea, tendrías que hacer 20 de estos y eso es mucho. ¿Por qué? Porque hay proyectos que tienen más y tienen menos. Entonces, para estandarizar, ¿cierto? Y ser equitativos con todos, pues hagan 5. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, Gracias. cuando ustedes tengan esos 5, esa es una primera parte de la evidencia, pero la otra parte es que sí tienen que hacer el diagrama. En el diagrama van todos ustedes. Por ejemplo, si tu proyecto tiene 20 requerimientos, serían unos 20, digamos, casos de uso, de los cuales vas a hacer 5, los otros no los vas a hacer, pero en el diagrama irían todos los 20, todos los casos de uso, todos los 20, porque aquí estás representando todo el software. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, por ejemplo, espérame por acá, ejemplo, diagrama de casos de uso. Espérame que estoy buscando por acá un ejemplo en internet. Vamos a ver si esta imagen me da. Mira, ¿ahí están viendo la imagen? ¿Sí están viendo esta imagen? Sí, señor. Listo. Es un ejemplo que encontré al azar. Entonces, por ejemplo, tú tienes 5 requerimientos. Digamos que este sea tu software. Entonces, ustedes escogieron 5. Uno es, bueno, que esto dice que comer. Bueno, pues digamos que sí. Entonces, tú tienes uno que diga pedir comida. Entonces, tú haces todos esos son requerimientos. Haz de cuenta que todos esos son requerimientos de tu software, todo el proyecto. Pero entonces tú escogiste el de pedir comida y el de pedir comida, pues haces el caso de uso de ese requerimiento. ¿Sí? Entonces tú haces, por ejemplo, espérame que se me fue la imagen, acá. Entonces tú haces el de pedir comida, de pronto el de cocinar, de pronto el de comer y de pronto, bueno, pongámosle 3 ahí. Aquí para este ejemplo, pongamos 3. Pero obviamente esos son los que tú redactas en este formato. Los 5 que pido. Pero obviamente todos los del sistema, o sea, todos los que tú tienes de tu software, sí tienes que presentarlos en el diagrama, un solo diagrama, donde van a ir todos los casos de uso.
¿sí? Donde van a ir todos los casos de uso. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Espero que haya quedado claro esa parte. Es que no veo así otro ejemplo y en la presentación creo que no tengo. O sea, en la presentación sí existe este ejemplo de acá, sí existe, pero... Lo que por entiendo ejemplo, es que para casos de uso y debemos presentar 5, digamos, de los 20 exacto, que tenemos. Pero en el diagrama exacto, sí debemos incluir los 20 total del sistema que vamos a exacto, elaborar. exacto. ¿Por qué pido que acá estén todos? Porque aquí solamente es poner el óvalo y decir el nombre del requerimiento, ya, o el nombre del caso de uso. O sea, aquí no tienen que hacer mayor cosa. Entonces, por eso es más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, de tu proyecto escogieron 5, escogieron este y este. Estos hasta acá, de consultar hasta iniciar sesión. Esos los haces en el formato de casos de uso, que es este cuadrito, pero en el diagrama hacen todos los del proyecto. Tienen que unirlos todos. ¿Listo? Entonces es eso, pues, así como me explicaste. Perfecto. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? ¿Ninguna? ¿Carla? Profe, entonces, cualquier duda, si le escribimos el viernes y ya después el lunes, ¿cierto? Porque el fin de semana usted no nos contesta. Exacto. Y Carla tiene claro. Tiene claro. A veces contesto los sábados, Ah, bueno, depende. listo, profe. Listo, profe, gracias. Listo, listo. Sí, cualquier duda que tengan de algo, me escriben, por favor. Si tienen alguna profe, no entendí bien esa parte, como me escriben y que yo les envío, les respondo. ¿Listo? No hay ningún problema. Igual, si algo me pueden dejar el mensaje el sábado, domingo, pues yo lo responderé apenas tenga tiempo. ¿Listo? No importa si me lo pueden enviar el sábado, yo se lo responderé pronto el lunes, pero no importa si me lo pueden enviar entre el fin de semana. Bueno, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Listo, muchachos. Entonces, pues no siendo más, nos despedimos, nos estamos hablando. El día lunes tenemos nuevamente clases estamos hablando lo de HTML, CSS. Este lunes vamos a ver lo de los colores, lo Profe, de las disculpe, imágenes. Señor. la clase pasada de HTML quedó grabada. Sí, sí, quedó grabada, pero ya la descargué, pero no la subí a YouTube. Ahorita me pongo a hacer eso y les Ok, paso el link. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, cualquier cosa lo espero el día lunes también. Bueno. Entonces nos estamos hablando y una feliz noche. Listo, profe. Chao. Listo. Chao, muchachos, feliz que estén noche, bien. gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.